Tarde a todos y a todas. A nombre del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de aprendizaje denominada Incorporación de documentos y evidencia material en audiencia de juicio oral, a cargo del maestro Engelbert Chavarría Pita, juez de control y enjuiciamiento penal del Estado de Guerrero. Me voy a permitir darle lectura muy brevemente a su reseña curricular del citado maestro, a efecto de que vean la calidad y la trayectoria que tiene dentro del ejercicio profesional, así como también dentro de la academia, con independencia de que al final de la sesión ustedes podrán dar cuenta por sí mismos de la gran trayectoria que tiene el maestro Engelbert, la cual seguramente se verá reflejada con sus conocimientos que nos aportará el día de hoy. El maestro Engelbert Chavarría Pita estudió o realizó sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Guerrero. En cuanto a su vida profesional, inició como abogado postulante. Posteriormente inició su carrera judicial dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en donde ha ocupado diversos cargos. Entre ellos fue secretario de la Mesa de Amparos de la Tercera Sala Penal, proyectista de la referida sala, y actualmente se desempeña como juez de control y enjuiciamiento penal del Estado de Guerrero. En cuanto a su trabajo académico, ha sido catedrático en la licenciatura de Derecho en la plantilla de docentes de la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos. Cursó la maestría en juicios orales en la misma universidad. Asimismo, ha realizado diversas ponencias en materia del sistema penal acusatorio en diversas instituciones públicas y privadas. Y de igual forma, quiero dejar patente la trayectoria profesional del maestro Engelbert, puesto que de su currículum se advierte que tiene más de 20 años de experiencia profesional en la materia penal. De ahí que el Centro de Estudios haya aperturado este foro para que el juez Engelbert nos permita escucharlo en la ponencia que nos dará el día de hoy. Seguramente, como siempre lo he indicado, el citado ponente nos aportará sus conocimientos. Espero que ustedes al final de esta sesión puedan retomar y rescatar aquellas ideas del maestro Engelbert. Insisto, reconozco su trayectoria profesional, su trayectoria laboral, su trayectoria académica, y por ello es grato para nosotros contar con la presencia del maestro Engelbert en esta tarde-noche. Maestro, sin más preámbulo, lo dejo con el auditorio. Le agradezco su presencia, su participación y mis deseos de éxito en esta tarde-noche. Muy amable maestro Eber Fernández Nava. Muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Agradezco primero la invitación que se me hizo a mi persona por parte del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes, a través del maestro Eber Fernández, al cual agradezco mucho sus palabras, compañero juez del Estado de Guerrero, y quien también es una persona y un profesionista con una alta calidad. Muchas gracias, maestro. Vamos a entrar en materia, compañeros, abogados todos. El tema que se me asignó para charlar con ustedes, porque el tiempo pues es corto, pero lo vamos a aprovechar de la mejor manera. El tema es incorporación de documentos y evidencia material en la audiencia de debate. Créanme que este es uno de los tópicos que en el ejercicio profesional, ahora que me ostento el cargo de juez de control, nos hemos percatado que dentro de la dinámica de las audiencias, esta técnica de litigación, que es sumamente importante, en ocasiones los abogados, ya sea por desconocimiento o por no tener claridad en cómo realizar el ejercicio para la incorporación de la prueba documental y de la evidencia material, muchas ocasiones dejan sin sustento su teoría del caso y dejan de lado su propuesta fáctica, la cual se ve mermada
por no estar soportada, acreditada o corroborada con la prueba, que es lo indispensable y lo medular que tendrá que analizar y valorar el Tribunal de Enjuiciamiento. Son casi ya 12 años de la implementación del sistema penal acusatorio en nuestro país y hemos observado que se siguen generando dudas a través de lo que es la incorporación de la documental y la evidencia material. Todo ello derivado de que el propio Código Nacional, si bien es cierto, no establece reglas puntuales como muchos tal vez quisieran que se citara, pero sí nos da los parámetros específicos y muy puntuales para poder tomar en consideración y realizar un adecuado ejercicio. Para ello, vamos a partir primero de la base de las generalidades que establece el propio Código Nacional. El artículo 261 del Código Nacional Procesal nos da un concepto de lo que es dato de prueba, medio de prueba y prueba. Y señala muy en específico que prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, el cual es ingresado como medio de prueba en una audiencia y se desahoga a través de los principios de inmediación y contradicción para que en su momento el Tribunal de Enjuiciamiento pueda analizar y valorar toda la prueba que se incorporó en juicio para finalmente poder emitir un fallo ya sea de condena o absolutorio. En ese tenor, también el artículo 259 del Código Nacional, en su último párrafo, nos precisa algo muy importante, en donde establece que para efectos del dictado de una sentencia, solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este código. Estos numerales tenemos que armonizarlos porque nos da la pauta para establecer que para dictar una sentencia, sea de condena o sea absolutorio, tienen que estar adecuadamente incorporadas las pruebas a la audiencia de debate para que el Tribunal de Enjuiciamiento pueda estar en condiciones de analizarlo y de valorarlo. En ese contexto, tengo que mencionar que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que existen dos tipos de prueba nominadas, las llamadas personales y las pruebas reales. Vamos a distinguir cada una de ellas. Las pruebas personales son la pericial, la testimonial y la declaración del acusado en su caso, si es que considera la defensa que tendrá que hacer alguna declaración en juicio su representado. Asimismo, tenemos que tener claro que estas pruebas que he mencionado, que son las pruebas personales, la forma de desahogarlas en juicio son a través de la técnica de litigación, del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Recordemos que el interrogatorio lo realiza el oferente de la prueba y el contrainterrogatorio lo realiza la contraparte. Bajo ese tenor, las pruebas reales, que es la parte que nos interesa en este momento, porque es el tema que se está abordando, son precisamente la prueba documental y objetos o evidencia material. Este punto resulta importante resaltarlo porque en la práctica profesional, aquellos que son litigantes o aquellos que son también servidores públicos que fungen como agentes del Ministerio Público, como asesores jurídicos o en su defecto como defensores, tienen conocimiento perfectamente que toda información que se ingresa a un juicio no solamente pueden provenir de las pruebas personales que les he mencionado, sino de estas pruebas reales que en la práctica profesional hemos observado que no le dan el interés y la importancia que se debe para que pueda ser tomado en consideración por el Tribunal de Enjuiciamiento para el momento en que se tenga que analizar y valorar y resolver en definitiva el hecho que se ha planteado en la audiencia de juicio. Debemos recordar y tener muy claro, abogados,
que nuestra sociedad en la actualidad tiene ya una cultura eminentemente audiovisual. ¿Qué significa esto, abogados? Bueno, en el sistema tradicional se tenía a la prueba documental como un concepto muy clásico. Era toda información contenida en un documento, es decir, en una hoja de papel. Sin embargo, con el avance de la tecnología, hoy tenemos claro que una prueba documental no solamente se ciñe a lo que tradicionalmente habíamos conocido, sino que hoy tenemos ya aspectos digitales en donde muchas de las ocasiones los abogados tienden a confundirse si es una prueba documental o qué tipo de prueba podría ser, por ejemplo, una imagen, una fotografía, un video, una captura de una pantalla, las conversaciones a través de medios digitales, ya sea por plataformas de internet, Facebook, Instagram, todas ese tipo de situaciones son las que hoy son la novedad, válgase la expresión. Sin embargo, tenemos poco claro algunos que este tipo de documentos son realmente importantes y que hay que saber utilizarlos e incorporarlos a la audiencia de juicio oral. Para establecer las condiciones de cómo tendremos que realizar este ejercicio a través de la técnica de litigación, que está íntimamente relacionada con el interrogatorio, tenemos nosotros que tener en claro, abogados, nuestra propuesta fáctica y a través de ello nuestra teoría del caso, porque es en donde nosotros vamos a tener la oportunidad de establecer qué pruebas son las idóneas y las pertinentes para que se puedan incorporar a juicio. Y además, en qué momento de la etapa del juicio es el momento conveniente o importante para que se pueda analizar por parte del Tribunal de Enjuiciamiento al momento de resolver en definitiva. En ese contexto, vamos a iniciar primero con la prueba documental, que de acuerdo a lo que establece el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos hace referencia que se considera como documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Si ustedes se dan cuenta, el concepto que da el Código Nacional no lo limita únicamente a lo que les había comentado con anterioridad acerca de un documento tradicional en una hoja de papel, sino que es todo aquel soporte material que contenga información sobre algún hecho. Bajo ese sentido, tenemos que el propio numeral que estoy mencionando, en su segundo apartado menciona que el órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos o de la reproducción total de una videograbación o grabación para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente. Abogados, este numeral 380 es de suma importancia que tengamos con claridad cuál es el contexto en el que se maneja la codificación mencionada para efecto de que se pueda realizar un ejercicio adecuado para la incorporación del documento y obviamente de la prueba material. ¿A qué me refiero? Bueno, partiendo de la base de que todo documento no es aquel que tradicionalmente se ha conocido, sino ya los mencionados, los podemos dividir de manera muy puntual en los siguientes. Documentos en sentido estricto, de manera tradicional, informes escritos, videograbación, grabación, correos electrónicos, SMS a través de un teléfono móvil, las conversaciones de WhatsApp o los Twitter o cualquier otro sistema de mensajería instantánea, abogados. Estos a través también pueden ser de una memoria USB, reproducciones de PDF, es decir, un documento se puede digitalizar, páginas web o las redes sociales como Instagram o Facebook. Si ustedes pueden observar, existe una gama muy amplia de lo que ya son los documentos en la actualidad. Y es aquí en donde ustedes tienen que tener una perspectiva muy amplia
y tener un conocimiento técnico de cómo incorporar este tipo de documentos. Los documentos tradicionales yo no advierto que pueda ser un problema para establecerlos como tales. Sin embargo, cuando estamos hablando de este tipo de documentos que son documentos digitales o electrónicos, seguramente se generarán muchas dudas de cómo poder hacer la incorporación en una audiencia de juicio. Y precisamente eso es lo que vamos a tratar de establecer y dilucidar en la presente charla. En ese sentido, si ustedes se dan cuenta, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ninguno de sus apartados, hace la expresión o hace una diferenciación de lo que es un documento público con un documento privado. Únicamente habla de documentos. Y esto tiene una razón de ser, abogados, porque muchas veces se cuestionará a aquellos que litigaron en el sistema tradicional. ¿Sabían ustedes que una prueba documental tenía mayor peso sobre una prueba documental privada que la pública sobre la privada? Sin embargo, en este sistema de justicia no está establecido como tal una diferencia, porque recordemos que el juez de control en su momento o el tribunal de enjuiciamiento tiene que analizar y valorar la prueba a través de un sistema de valoración libre y lógica, y que no está tasada. Es decir, por eso el Código Nacional no prevé documentos públicos como documentos privados, porque de acuerdo a la manera de incorporar y de analizar estas pruebas ya por parte del tribunal, nos tendremos que abocar al contenido y la valoración tendrá que ser de manera libre y lógica, únicamente limitados bajo las reglas que se establecen del análisis de la prueba. Este es a través de la regla de la sana crítica, que contiene los principios de la lógica, las máximas de la experiencia a través del juez y además de los conocimientos científicos. Partiendo de esta base, el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece cuál debe de ser la valoración de los datos de prueba y de la prueba en su conjunto. En el mismo tenor, el numeral 359 nos da los lineamientos de la libre valoración de la prueba. Estos numerales tenemos que también tenerlos muy en claros, abogados, porque son la parte medular que nos permite establecer cuál es la forma en la que se habrá de analizar la prueba que se pretende incorporar. Ahora bien, ¿por qué establecer esa libre valoración de prueba? Bueno, por ello se establece que un juzgador, al momento de analizar una prueba documental, que es el tópico que nos ocupa, no le puede dar mayor peso uno sobre otro. Es decir, cuando el tribunal de enjuiciamiento tiene que analizar dos documentos que fueron ingresados por las partes a la audiencia de debate, de manera automática no puede descalificar o a priori señalar cuál de los dos documentos tiene mayor valor, sino que esto tendrá que hacerse a través de un ejercicio intelectivo, es decir, a través del razonamiento, a través de esa lógica, de esa libre valoración de la prueba, con los lineamientos que ya establecí a través de la regla de la sana crítica. Para ello, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el tribunal de enjuiciamiento cuando se tiene a la mano o a la vista este tipo de situaciones? El análisis de dos documentos. El propio Código Nacional establece en el artículo 382 que opera el principio de mayor prevalencia. ¿Qué significa esto, abogados? Bueno, significa que cualquier documento que garantice la mejor fidelidad en la reproducción de los contenidos de las pruebas deberá prevalecer sobre cualquier otro. Es aquí en donde esta herramienta es de suma importancia para los juzgadores y también es una pauta para los abogados litigantes, porque establece que para el análisis y valoración de una prueba o de varias pruebas documentales que se ingresen al juicio oral, se tendrá que observar el principio de mayor prevalencia.
Y eso dependerá del asunto en concreto. Todo esto es casuístico. Ningún juicio oral podrá resolverse de la misma forma, aunque pudiera ser que se trate del mismo delito. Sin embargo, hay 1000 circunstancias que rodean a un hecho que lo hacen único y específico para el momento de su análisis y valoración. Dicho lo anterior, ¿qué significa el análisis, el principio de mejor prevalencia? Bueno, significa que no existe una distinción entre una prueba y otra. A manera de ejemplo les comento, no puede tener mayor peso un video aportado por un órgano de gobierno, por una entidad gubernamental, que aquel video que fue grabado por un particular a través de un teléfono móvil. En el sistema tradicional, abogados, cuando se encontraban estas situaciones, en la mayoría de los casos se decía que tenía mayor peso la documental pública, tal cual, porque fue aportada o era expedida por un ente de gobierno. Sin embargo, en este sistema de justicia no opera de la misma manera. Y tenemos que acudir a este principio, porque si el video que aporta la institución gubernamental no es clara, no aporta la información que requiere el tribunal, y por el contrario, el video que aporta un particular, aun y cuando haya sido videograbado desde un teléfono móvil, resulta claro y contundente, pues evidentemente que el tribunal de enjuiciamiento tendrá que analizar en consecuencia estas circunstancias para que pueda determinar cuál de los dos documentos tiene mayor prevalencia. Es así como opera este principio. Es así como se tiene que realizar el ejercicio intelectivo por parte del tribunal de enjuiciamiento. Pero esto no solamente atañe a los miembros del tribunal, sino que también importa a los litigantes para poder estar en condiciones de cuál es la prueba idónea y de qué manera la pueden aportar. Bien, una vez que hemos citado lo anterior, yo les pregunto a ustedes cuál es la finalidad del documento en audiencia de juicio. La finalidad del documento es que en el desahogo el tribunal o el juez conozca del contenido del documento. Y aquí es en donde hemos observado que en la práctica profesional algunos abogados no tienen claro qué es lo que se tiene que aportar en el documento y cómo incorporarlo para que el tribunal de enjuiciamiento pueda analizarlo. Y esas confusiones traen como consecuencia que en algunos casos se desistan de poder ofrecer ese documento, de poderlo incorporar a la audiencia de juicio, o lo hacen de una manera equivocada. Y eso trae como consecuencia que su propuesta fáctica no se encuentre debidamente sustentada, por un error de apreciación o por no tener claridad a qué se está refiriendo. Por eso es importante tener en claro que la finalidad del documento es que en el momento de su desahogo, el juez conozca del contenido de ese documento. Bien, ¿cómo tendremos que analizar ese documento? Bueno, como lo hemos venido mencionando, existe para el tribunal y para el juez la libertad probatoria. Esto está establecido en el artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde señala, en la parte que interesa, que los hechos y circunstancias podrán ser aprobados por cualquier medio pertinente, producido e incorporado de conformidad como lo establece el Código. Vean, abogados, y analicen cómo este numeral ya nos da la pauta y las limitantes que se tienen para poder analizar y valorar en su momento la audiencia de juicio. Perdón, los documentos que se incorporan, ya que se tienen que atender a las reglas procesales que establece el propio Código Nacional. Si no es así, definitivamente creo que el tribunal no estará en condiciones de poder valorar y analizar ese documento por violación a las reglas procesales. El artículo 357 nos establece cuál es la legalidad de la prueba. Es decir, para que se emita una sentencia y pueda fundarse en un sentido condenatorio o absolutorio, que es el caso, tenemos que tienen que ser analizadas y valoradas todas aquellas pruebas que están investidas de legalidad. ¿Y a qué se refiere esto? El propio numeral señala que la prueba no tendrá valor
si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada, y es aquí en donde me detengo porque este es uno de los lineamientos que debe de tener en claro el abogado, menciona o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. Nuevamente, el Código Nacional nos hace referencia que toda prueba debe de ser debidamente incorporada a través de las formalidades que establece la propia Ley Nacional Procesal. Porque de lo contrario, se caería, desde mi perspectiva, en una anarquía jurídica, el no tener claro cuáles son las reglas procesales y que eso conllevaría a que en muchas de las ocasiones, algunas de las pruebas que fueron incorporadas o mal incorporadas o no fueron incorporadas, se pretenda que se analicen y valoren por parte de un tribunal de enjuiciamiento. Y aquí es donde debemos de tener cuidado para que se pueda tener un criterio bien definido y lineamientos claros sobre esto. Por último, el artículo 402 del Código Nacional nos establece nuevamente que la convicción del Tribunal de Enjuiciamiento debe partir o se aplica a partir de la apreciación de aquella prueba según su libre convicción, pero además debe de ser analizada a través de la crítica racional y deben de analizarse todos aquellos medios de prueba obtenidos lícitamente, y nuevamente señala lo siguiente, e incorporados al debate conforme a las disposiciones de este código. Si ustedes se dan cuenta, existen múltiples artículos del propio Código Nacional que nos vienen haciendo referencia que tengamos cuidado con las pruebas que se van a incorporar a la audiencia de juicio. Y que si pretende una de las partes que se tomen en consideración y en su momento sean analizadas y valoradas, pues tendrán que ser a través de estas reglas. El artículo 383 nos da cuál es la regla procesal de incorporación de la prueba. Y tenemos que hacer un análisis muy concienzudo de este numeral, porque muchas veces hay abogados que o no lo leen con detenimiento, o hacen una interpretación equívoca o plantean una situación distinta de lo que establece el propio código. ¿A qué me refiero? Este numeral menciona que los documentos deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos, o intérpretes o peritos, para que se reconozcan o informen sobre ellos. Ahí está establecido una pauta y una regla procesal muy importante. En su segundo párrafo menciona, solo se podrán incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada. Esto tenemos que tener muy claro a qué se refiere el Código Nacional con la acreditación de un documento. ¿Quién tiene que hacer la acreditación del documento? ¿Por qué es necesario que deban de exhibirse el documento al testigo idóneo? Llámese testigo, acusado, perito o intérprete. ¿Por qué estos cuestionamientos? Porque estos les van a dar a ustedes las respuestas de cuál va a ser la mejor forma de incorporar y en qué momento incorporar la prueba documental. La acreditación de la prueba documental. ¿A qué se refiere la acreditación? Bueno, la acreditación significa que todo documento debe ingresar al juicio oral a través de un testigo de acreditación, con el fin, mucho cuidado con esto, de validar y corroborar su origen de procedencia y obtención para garantizar su publicidad y confrontación. Es decir, recuerden que estamos en un sistema en donde opera el principio de contradicción. Y si ustedes pretenden incorporar una documental en audiencia de juicio, su contraparte estará muy al pendiente de lo que ustedes habrán de realizar. Y si ustedes no hacen el ejercicio adecuadamente o no tienen claro la manera en que se tiene que incorporar el documento, seguramente la contraparte se opondrá a que se realice el ejercicio. Y aquí es en donde ustedes deben de tener muy depurada la técnica de litigación para poder incorporar el documento. Este es el punto medular en donde, en el ejercicio profesional y en mi experiencia que tengo como juez de control,
al entregar tribunales de enjuiciamiento, hemos observado que algunos abogados no tienen depurada la técnica de litigación. Y eso ocasiona que en el momento de llevar a cabo su ejercicio para la incorporación de la prueba documental, tengan muchos problemas, al grado tal de que desisten de la misma o simplemente hacen mutis durante el juicio y como consecuencia, al momento de que el tribunal le menciona que existe una prueba en el auto de apertura que todavía no se desahogó, ellos optan por su desistimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si ustedes no tienen depurada la técnica y no tienen claras las reglas procesales, puede llegar el caso que se queden sin prueba para acreditar su propuesta fáctica. Y eso va a ser responsabilidad del operador jurídico, en este caso de los abogados, ministerios públicos, asesores jurídicos, defensores particulares o defensores públicos. Bajo ese sentido, la acreditación del documento entonces tiene que realizarse de la siguiente manera. Testigo de acreditación. ¿Quién es el testigo de acreditación, abogados? ¿Cómo identificar al testigo de acreditación? Bueno, el testigo de acreditación debe ser aquel que tiene una relación directa con la elaboración del documento o la forma en la que tuvo conocimiento del origen del mismo o en la obtención de este. En términos más sencillos, abogados, el testigo idóneo va a ser aquella persona que bien dio pauta para la elaboración del documento, es decir, él fue el quien lo elaboró, o en su defecto, el testigo idóneo también podrá ser aquel que nos dé cuenta de la manera en la que tuvo conocimiento de ese documento y cómo lo allegó al juicio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de acreditar el documento y que sea un documento lícito. Recuerden que si hay un documento que fue obtenido con violación a derechos fundamentales, seguramente la parte contraria expresará lo conducente y solicitará estará en condiciones de decir, de interponer el incidente respectivo y en ese momento solicitar que si fue un medio de prueba o una prueba que se pretende desahogar a través de una obtención de derechos fundamentales con violación a estos, pues el propio Código Nacional señala que esa prueba no será motivo de análisis y valoración. Entonces hay que tener mucho cuidado para establecer quién es el testigo idóneo. Una vez que hemos identificado el objeto, la finalidad de la prueba documental y quién es el testigo de acreditación, tenemos que tener en claro que esta prueba necesita acreditarse por las siguientes circunstancias, abogados. Número 1, la prueba documental no habla por sí misma, es decir, como en el sistema tradicional. En el sistema tradicional solamente se ofertaba la documental y hablaba por sí misma. En este sistema de justicia, el documento no habla por sí mismo. Tiene que estar acreditado para establecer la legalidad del documento. ¿Cuál es otro de las características del por qué un testigo de acreditación? Porque no pueden ser contraexaminados, abogado. Los documentos no pueden ser contraexaminados como si pueden ser un testigo a través de un contrainterrogatorio. Pero la documental no puede ser contraexaminada de esa manera. Puede existir prueba de refutación de la contraparte para establecer que probablemente ese sea un documento que no tenga valor porque tenga algunas situaciones que le resten valor jurídico, pero no puede ser contraexaminado en los términos que se hace con un testigo. Exigen ser acreditados por esa misma naturaleza, abogados. Y por último, necesitan al testigo idóneo. Entonces, bajo esa perspectiva, una vez que ustedes tengan en claro cuál es el hecho que van a acreditar con ese documento, cuál es la información que tiene ese documento y que les interesa que el tribunal lo conozca, también deben de tener claro en qué momento procesal la van a incorporar y a través de qué testigo lo van a incorporar. Bien, bajo esa perspectiva, de manera muy general, les puedo decir que la práctica de cómo se podría llevar a cabo la incorporación del documento aparentemente resulta un poco sencilla,
pero es compleja al mismo tiempo si no se tiene de manera muy definida la técnica de litigación. ¿A qué me refiero? A manera de ejemplo, hablemos de un asunto en donde hay un testigo, hablemos de una víctima que es propietaria de un vehículo y les interesa a ustedes incorporar a juicio la documental consistente en la factura que ampara la propiedad de ese vehículo. Para ello, ustedes, ¿cuál sería el testigo idóneo? Pues evidentemente el propietario del vehículo que va a dar su testimonio. Una vez que el testigo se presente y ustedes le realicen los cuestionamientos necesarios a través de su interrogatorio para que hable primeramente del hecho que a ustedes les interesa, en ese momento ustedes estarán en condiciones también de incorporar el documento. No se olvide que el testimonio de la víctima del delito es una prueba, pero el documento que hemos hecho referencia es una prueba distinta. Y aquí es en donde derivan las confusiones para los abogados. ¿A qué me refiero? Cuando el abogado pretende incorporar el documento que les estoy señalando, la factura de un vehículo, le cuestiona a la víctima de qué manera adquirió el vehículo. Y el testigo seguramente le expondrá que lo adquirió a través de una compraventa, que la compraventa fue a través de una empresa automotriz, mencionará tal vez qué tipo de vehículo es el que compró, las características de este. Incluso hay abogados que les cuestionan en ese momento a los testigos algunos otros datos que ya están dentro del documento. Y aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque la información que se va a ingresar a la audiencia de debate tiene que ser, si es con una documental, a través de una lectura total o parcial del documento. Me queda claro que la víctima puede dar referencia de lo que tiene el documento, pero esa sola circunstancia no es suficiente para que en automático se piense que el documento ya está ingresado. Y ese es uno de los errores que mayor recurrencia hemos observado en las audiencias. La técnica adecuada sería que el abogado cuestione a la persona sobre la unidad vehicular. ¿Cómo adquirió ese vehículo? Y le hará referencia al número de factura, quién le expidió. Y en ese momento es en donde el abogado tendrá que solicitarle al tribunal de enjuiciamiento que le dé la oportunidad para poder incorporar el documento. Pero antes de ello, tendrá que mostrárselo al testigo para que acredite el documento. Es decir, una vez que el testigo ya habló en términos generales del documento, el abogado, previo traslado a su contraparte, le pone a la vista el documento al testigo idóneo y lo cuestiona en el sentido de qué es lo que tiene a la vista. Y será el testigo quien refiera qué es lo que tiene a la vista. Y el testigo mencionará, pues es un documento, es la factura que le mencioné con anterioridad. El abogado tendrá que cuestionar por qué sabe que es el mismo documento. El testigo, en consecuencia, nuevamente tendrá que exponer, bueno, porque es la factura que me expidieron cuando adquirí el vehículo. Y trae el mismo número de factura, trae mi nombre, trae la empresa que me lo expidió y las características del vehículo que yo compré. Muy bien, testigo. Una vez que esté acreditado el documento de esa manera, el abogado tendrá que solicitar la incorporación mediante lectura, ya sea total o parcial. ¿Total a qué se refiere? Pues que la lectura íntegra del documento. Pero si a ustedes les interesa únicamente que se lea el número de factura, el nombre del propietario, la empresa que lo expidió, las características del vehículo, se tendrá que hacer mediante la lectura de lo que contiene el documento. Una vez que se le dé lectura, entonces solicitará al tribunal de enjuiciamiento se le tenga por debidamente admitida, desahogada e incorporada a audiencia de debate la documental. Es decir, en términos generales, así tendría que ser el ejercicio. Pero ¿cuál es la confusión que se crea? La confusión que se crea es que el testigo idóneo, como hace referencia al documento, en muchas de las ocasiones hay algunos abogados que piensan que el documento ya está incorporado de esa manera, lo cual técnicamente no es correcto, porque el propio Código Nacional establece que el documento debe de ser acreditado
ponerse a la vista del testigo idóneo y una vez que se acredite tendrá que hacerse la lectura total o parcial del documento. Y es así como se tiene que hacer la incorporación de la documental, ya sea pública o privada, no importa, pero el ejercicio tendrá que hacerse de esa manera. Bien, bajo esa perspectiva, tenemos que hacer otro pequeño paréntesis aquí. ¿Cuál es el problema que se enfrenta el abogado cuando se confunde el uso de apoyo gráfico o material de apoyo con el documento? Por ejemplo, en algunas audiencias me ha tocado, en audiencias intermedias, me ha tocado con algunos abogados que hacen su ofrecimiento de medio de prueba y dicen, ofrezco el testimonio del perito X en materia de criminalística de campo y fotografía forense, cuyo testimonio versará en relación a este punto. Muy bien, abogado. Perfecto. ¿Qué más? Solicito que al perito se le pueda utilizar en la audiencia de juicio el uso de apoyo gráfico o material de apoyo. Y el material de apoyo debemos recordar que solamente ese material es para que el testigo pueda dar una mejor exposición de su testimonio. ¿A qué me refiero? Hablemos de un peritaje o de un testimonio de un perito en materia de medicina legal. Y el perito va a utilizar material de apoyo. ¿En qué consiste el material de apoyo? Pues puede ser un maniquí. Ese maniquí lo podrá utilizar el perito en la audiencia de juicio únicamente para hacer referencia al lugar en donde encontró las lesiones en el cuerpo de la víctima y también si fueron producidas de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, según la naturaleza de la lesión. Y él podrá dar mejor referencia de la ubicación de la lesión a través de ese material de apoyo. Sin embargo, ese material de apoyo no puede ser objeto de análisis y valoración como una prueba, porque solamente es para que el testigo pueda desarrollar mejor su testimonio. En el ejemplo que les di del testigo de criminalística de campo y fotografía forense, me decían que el material de apoyo lo hacían consistir en las placas fotográficas que contenía el dictamen pericial. Y es aquí, este es un error en donde piensan que ese material de apoyo es lo mismo que la prueba documental. La prueba documental ya observamos que tiene una naturaleza jurídica muy específica, tiene una finalidad, tiene un objetivo y tiene una regla procesal para su incorporación. El material de apoyo no puede ser el mismo contenido de la prueba, porque entonces, si se autorizan el hecho de que se puedan proyectar esas fotografías que forman parte del dictamen, se estaría incorporando a audiencia información a través de algo que no sería una prueba como tal, sino únicamente material de apoyo. Y entonces ustedes, abogados, tienen que tener muy claro a qué es lo que se refiere al material de apoyo y hacer una distinción con la prueba documental, que es una cuestión totalmente distinta. Esto lo comento porque en algunos momentos hemos observado que esa es una recurrencia cuando se hace la incorporación o se pretende incorporar la prueba documental. Bien, queda poco tiempo y me voy a permitir que hacer referencia a la prueba material. ¿La prueba material qué es? Pues la prueba material son los objetos, es decir, cualquier cosa que puede ser percibida por alguno de los sentidos con los que cuentan una persona y también es susceptible de desahogo como una prueba documental, es decir, tiene que incorporarse a la audiencia de juicio a través del testigo idóneo, porque la prueba documental por sí misma tampoco habla por sí, sino que esto tiene que ser a través de una acreditación, porque tampoco puede ser sujeto de debate a través de un contrainterrogatorio. Ahora bien, hablando de la prueba material, recordemos que la prueba material, a manera de ejemplo, puede ser el arma homicida, ¿sí? Hablemos de un arma de fuego, un arma punzocortante, que es lo que constituye el objeto con el cual se ocasionaron las lesiones a la víctima. Ahora, bajo ese tenor, la prueba material se rige bajo dos principios, abogados. El principio de desconfianza, que es la regla, y el principio de confianza, que es la excepción. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el principio de desconfianza significa que, de acuerdo a lo que nos dicen
dos destacados juristas chilenos, el profesor Andrés Beitelman junto con Mauricio Duche, nos hacen referencia que en un proceso oral, un juzgador no tiene por qué creerle al fiscal o al defensor que asegure que tiene en sus manos un objeto con determinadas cualidades porque no lo está observando el tribunal de enjuiciamiento. Por ello, existe un principio de desconfianza, es decir, hasta que no lo incorpores a audiencia de juicio, se romperá ese principio de desconfianza y entrará a operar el principio de confianza porque ya fue incorporado a la audiencia de juicio. Bajo esa tesitura, en los mismos términos, el artículo 383 del Código Nacional Procesal rige la misma regla para la incorporación de la prueba material como para la prueba documental. ¿Qué se necesita? Pues en los mismos términos, tener un testigo idóneo, llámese perito, acusado, testigo, debe de fungir como un testigo de acreditación y en este caso el testigo de acreditación para la prueba material se traduce concretamente en la necesidad de que alguna persona, un testigo en sentido amplio, esté en condiciones de declarar acerca de la procedencia del objeto y su fidelidad. La forma de acreditación, de igual manera, como lo hemos mencionado, una vez que tenemos ya identificado al testigo idóneo, hablemos de el arma homicida consistente en un machete, en un arma punzocortante. El arma fue asegurada por elementos de la policía ministerial por una detención en flagrancia. Y entonces ellos fueron los primeros respondientes y fueron los que iniciaron la cadena de custodia. En ese sentido, será posiblemente, de acuerdo a la teoría del caso de las partes, que este sea el testigo idóneo para poder incorporar ese arma, el objeto, la evidencia material. Una vez que se presenta, tenemos identificado al testigo idóneo, le haremos cuestionamiento sobre el hecho y posteriormente le tendremos que hacer un cuestionamiento acerca del objeto, es decir, de la evidencia material. ¿Qué es? ¿Qué le aseguró al acusado? Bueno, le aseguró unos machetes. ¿Qué características tenían esos machetes? ¿Qué hizo con esos machetes? ¿A dónde los trasladó? ¿Cómo los trasladó? ¿En dónde se encuentran en este momento? Es decir, tenemos que acreditar la evidencia material. Una vez que nos hace referencia el testigo sobre la acreditación de la evidencia material, de igual manera, el abogado tendrá que pedir autorización al tribunal de enjuiciamiento para que pueda mostrárselo a su contraparte y posteriormente al testigo idóneo. Y aquí también el testigo tendrá que ser cuestionado. Y las preguntas tendrán que ser de igual manera en un interrogatorio abierto. No se permiten preguntas sugestivas. Es decir, una vez que tenga la evidencia material en sus manos y que se pida la autorización del rompimiento del embalaje, si es que están embaladas, y seguramente tendrán que ser así, esa evidencia material, para que se pueda ponerle a la vista al testigo. Recuerden que es necesario que se tenga cuidado con las evidencias, porque no pueden manipularla a mano abierta, le digo yo, es decir, sin protección alguna. Tendrá que ser muy cuidadosa la parte que lo ofrezca para poder incorporarlo a audiencia de juicio. Bajo ese sentido, una vez que ya tiene la evidencia material en sus manos, se lo muestra al testigo idóneo. Estamos hablando de un agente de la policía y le cuestionará qué es lo que se le está presentando. Y el testigo tendrá que responder, bueno, es el objeto que le aseguré al acusado. ¿Por qué asegura usted que es el objeto que le aseguró a esta persona? Ah, bueno, porque yo lo aseguré en el momento de la detención del acusado, lo recuerdo bien, hice mi embalaje, realicé mi cadena de custodia, tiene las mismas características, es decir, tendrá que acreditarse la evidencia material. Hay algo importante, tendrá que mencionársele si se encuentra en las mismas condiciones. ¿Por qué es importante esto? Recordemos que hay evidencia material que va sufriendo transformaciones durante el momento en que es analizada por los peritos. ¿A qué me refiero? Hablemos de una prenda íntima de una dama que fue víctima de un delito de violación. Tal vez esa prenda fue asegurada y debidamente etiquetada y embalada y se obtuvieron muestras tal vez de sangre o de líquido seminal.
Pero para poder analizarla, el perito en materia de química forense tuvo que cortar un pedazo de esa prenda. Y entonces tuvo que hacer su análisis químico para posteriormente emitir su dictamen pericial en la materia. Si nosotros incorporamos esa prenda de vestir con el policía, le tendremos que preguntar, o sea, le tendrá que cuestionar si está en las mismas condiciones y el policía tendrá que decir, no, claro que no, porque cuando yo lo aseguré no tenía, estaba completo el pedazo de prenda. Y aquí hace falta un pedazo que seguramente fue utilizado por alguno de los peritos para realizar los dictámenes periciales. Esto es importante porque recuerden que el Tribunal de Enjuiciamiento no conoce la carpeta de investigación y tampoco conoce cuál ha sido el proceso de la evidencia material que se le ha dado durante el trayecto de la investigación. Entonces, eso va a generar confianza al tribunal para establecer que está hablando de la misma prenda que en su momento se aseguró y que es la que portaba la víctima el día de los hechos. En consecuencia, una vez que se hace referencia sobre esto, se realizará el reconocimiento, se solicitará su incorporación, pero hay algo importante, abogados, que desde mi opinión, muchos abogados no ponen el cuidado debido en esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le interesa observar la evidencia material durante el juicio oral? Al Tribunal de Enjuiciamiento, que es el que va a juzgar, que es el que va a analizar la prueba, que es el que va a valorar la prueba y es el que va a resolver mediante un fallo, ya sea de condena o absolutorio. Entonces es importante que esa evidencia material se ponga a la vista de los integrantes del tribunal para que lo observen, para que lo vean. Porque de otra manera, entonces, si solamente se ingresa sin ponérselo a la vista al tribunal, considero que entonces el principio de inmediación no está agotado porque el tribunal no tiene conocimiento de esa prueba que a través del principio de inmediación lo puede observar en el momento de la audiencia, que es en donde se tiene que incorporar. Entonces, partiendo de esta base, una vez que se ha realizado ese ejercicio, se solicitará de nueva cuenta al Tribunal de Enjuiciamiento que se tenga por admitida, incorporada y desahogada la evidencia material que está contenida en el auto de apertura juicio oral marcada con el número X. En suma, abogados, esto es lo que tiene que realizarse o la técnica que se tiene que realizar para la incorporación de la prueba documental y la prueba material. Por último, me voy a permitir a ustedes señalarles cuáles son los errores más comunes que cometen los abogados una vez que está incorporada la prueba material y la prueba documental. Primer error, introducirla en cualquier momento. Es decir, el abogado tiene que tener claro en qué momento se tiene que utilizar la prueba y en qué momento se tiene que hacer su incorporación. Y esto debe de ceñirse a la estrategia que tenga tanto la fiscalía como la defensa. Hemos observado en la práctica que los abogados optan que las pruebas materiales y las pruebas documentales son las últimas en incorporarse. Y desde ahí nosotros observamos que la estrategia está mal planteada porque seguramente esa prueba material y documental podría haber sido utilizada por el resto de los testigos y no se utiliza, solamente se incorpora. Y ese es un error que se cometen constantemente y que se los comparto para que ustedes tengan claridad de que en su teoría del caso y su estrategia de defensa deben de saber en qué momento incorporarla y utilizarla. No importa que sea la segunda, la tercera, la cuarta o la última, si es su estrategia, pero tienen que tenerlo claro en qué momento. Segundo error, una carencia de estrategia. Es decir, el abogado no tiene estrategia para establecer en qué momento va a utilizar su evidencia o su documento y lo hace en el momento tal vez que considere pertinente, pero no tiene claro en qué momento lo va a utilizar y cuál va a ser la utilidad que le debe de dar resultados positivos a su propuesta fáctica. Tercer error. Una vez incorporada la prueba, el error que se comete es no utilizar la prueba. Es decir, se incorpora el documento o se incorpora la evidencia material y queda en el olvido. Ya no es objeto de utilización. Ya no se utiliza ese medio de prueba, el documento o la evidencia material. En el ejemplo que les di, el policía ministerial
a través de él se incorpora el machete con el cual se privó de la vida de una persona. Les pregunto a ustedes, si hay testigos presenciales de hechos y ellos también observaron el machete, ¿habría necesidad de que ellos también lo pudieran tener a la vista, lo reconocieran y señalen que ese es el machete con el cual se privó de la vida a la víctima? Por supuesto que sí. Sin embargo, muchas de las ocasiones solamente se incorpora la evidencia con el policía y ya no se le pone a la vista a las demás partes. Este es un error muy constante. Hay que saber utilizar su prueba. Tiene una finalidad la prueba y esa es la técnica de litigación que se les exige en este sistema procesal acusatorio. El abogado tiene que ser sumamente cuidadoso y sumamente profesional. Y para ello me refiero a conocer tanto técnica de litigación, derecho sustantivo, reglas procesales, teoría de la prueba, teoría del delito y en la infinidad de los tratados internacionales que existen y obviamente derechos humanos. Ese es el reto, abogados. Ese es lo que ustedes los invito para que ustedes a través de estos foros se preparen y los felicito por estar aquí con nosotros porque eso da pauta de que ustedes tienen el interés y en la medida en que ustedes tengan claras estas cosas van a tener un mejor desempeño en las audiencias. Cuarto error, incorporar la prueba como apoyo gráfico. Lo que les comentaba hace un momento. Pretenden incorporar la evidencia material o la prueba documental como un material de apoyo o apoyo gráfico. Ese es un error garrafal. Perdón por la expresión, pero es ahí en donde nosotros observamos que el abogado no tiene claro que lo que tiene en sus manos es una prueba. Y el apoyo gráfico o material de apoyo, como ya les dije, se utiliza y es permitido únicamente para que el testigo pueda dar mejor referencia en su testimonio sobre los hechos que habrán de incorporarse a la audiencia de debate. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque se cometen estos errores. Por último, recuerden que una vez que fue incorporada a la audiencia de juicio oral, la prueba material y la prueba documental opera el principio de adquisición o comunidad de la prueba, abogados. ¿Qué significa esto? Que una vez que incorporaron la prueba, esta prueba puede ser utilizada por cualquiera de las partes. Es decir, no le pertenece a quien la incorporó. Forma parte ya del debate y al estar incorporada, la puede utilizar incluso la contraparte para poder debatir o rebatir sus argumentos, hacer ejercicios de evidenciar contradicción. Entonces, cuando ustedes tengan conocimiento de alguna prueba que incorporó su contraparte, ustedes están en condiciones materiales y legales de poder utilizar esa prueba. Y entonces también viene otro reto, saber utilizar esa prueba que ya está incorporada a juicio. ¿En qué momento y cómo habremos de utilizarla? En suma, compañeros abogados todos, estos son los tópicos bajo los cuales se tiene que ingresar la prueba material y la prueba documental. Es decir, una vez que se ha agotado esta circunstancia, las partes están en condiciones de poder utilizarla. Por último, me voy a permitir compartirles, no sé si me puedan auxiliar con la persona que nos, para que me puedan, les pueda compartir yo a ustedes algunas diapositivas muy pequeñitas de un ejercicio de cómo se tiene que hacer la incorporación de la prueba material y documental. Son unas pautas para que ustedes las puedan tener consigo y de esa manera ustedes puedan tener claro o tener una referencia. Es importante señalar, abogados, en algunas de las audiencias nos ha tocado que el abogado que está incorporando una prueba material o una prueba documental, cuando es motivo de objeciones por la contraparte o existe oposición para que se lleve a cabo el ejercicio, en muchas de las ocasiones los abogados hacen el siguiente argumento y dicen, tribunal, yo quiero que usted me diga en qué apartado del Código Nacional está señalada la forma correcta en la que se tiene que incorporar la prueba. Bueno, evidentemente que no existe, como ya lo dijimos, en el Código Nacional, un apartado específico que nos dé las pautas
o puntos en concreto de cómo incorporar la prueba. Pero sí establece el propio código de manera general cómo se tiene que hacer el ejercicio. Tiene que existir un testigo idóneo, acreditar el documento. Una vez acreditado el documento, incorporarlo a través de lectura parcial o total o reproducción de un video total o parcial, y la prueba material en el mismo sentido, la incorporación una vez que fue acreditada por el testigo idóneo. Y esto lo da el artículo que ya hemos mencionado, el artículo 383. Entonces, ¿a quién corresponde hacer el análisis de ese numeral? A los abogados. Efectivamente, no existe un ejercicio único que nos diga, bueno, el ejercicio correcto es este. No, pero si ustedes hacen su ejercicio abarcando estos puntos medulares en específico, considero que ustedes no tendrían problema para que el Tribunal de Enjuiciamiento les autorice ya sea su incorporación de la prueba material o la prueba documental. Bien, en ese sentido, como vemos, abogados, es una hora la que nos da, nos pidieron para que pudiéramos tener esta charla con ustedes. Son las 8 de la noche, de manera muy puntual y respetuosa de los horarios que me marcaron. Esto es lo que yo les puedo comentar como la incorporación de la prueba documental y la prueba material. Créanme que es un tema demasiado extenso, es un tema muy importante, es un tema trascendental, como todos los que han estado ustedes escuchando a través de los demás ponentes y colegas, pero en una hora pretendí abarcar lo medular para que ustedes les pudiera quedar claro en qué consiste la prueba material, la prueba documental, la forma de incorporación y cuáles son las reglas procesales que se deben de ejercer para la incorporación de cada uno de ellos y cuáles son los errores que se cometen para que en lo subsecuente ustedes tengan una percepción de todo ello y en lo sucesivo pues puedan realizar una mejor litigación dentro de sus participaciones en audiencia de juicio. En ese contexto, maestro Eber, yo a través de estos argumentos doy por finalizado el tema. Si hay alguien que con todo gusto quiera hacer algunos cuestionamientos, estoy a sus órdenes. Alguna crítica constructiva también, se los agradecería. Y por último, solamente agradecer a ustedes que compartieron este tiempo conmigo. Espero que les haya sido claro en mis conceptos, que les haya aportado algo novedoso a lo que ustedes ya tenían en conocimiento. Y si hay algunas confusiones, bueno, pues eso también es importante para que ustedes puedan dilucidarlo a través de la consulta de varios autores que existen a través de las obras del sistema penal acusatorio y a través de los operadores del sistema. Maestro Eber, le agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Maestro Engelbert, si gusta, atendiendo a la petición que nos hacía en el sentido de poder compartir algunas diapositivas, en la parte inferior de su pantalla está una opción que dice compartir pantalla. Sí, ya me permitió. ¿Sí? Seleccione nada más la pantalla que desea compartir con los compañeros, con independencia de que con posterioridad nos pueda compartir esas diapositivas para efecto de hacérselas llegar a través de su correo electrónico. Sí, ya lo hice, no sé si lo tengan ya a la vista. Bien, sí, perfecto. ¿Sí? Podemos... Entonces, como ustedes pueden ver ahí, compañeros, están estas pequeñas pautas que realicé de cómo hacer la incorporación de la prueba documental. Son en suma 10 pasos que se están señalando en la misma. ¿Sí? Esto a grosso modo lo que yo les puedo compartir para que ustedes tengan una pauta y tengan claridad de lo que estamos hablando. Esta es la incorporación de la prueba material. Hay algunas cuestiones que pueden ser similares, pero el ejercicio de ninguna manera es idéntico porque cada prueba tiene una naturaleza distinta y la finalidad también. Entonces, por ello hay que tener claro bajo estos argumentos cuál es el ejercicio que se tiene que realizar. Por último, solamente, antes de que pudieran realizar una pregunta, abogados, les sumo nada más el hecho de que hay que tener cuidado con las técnicas de litigación, ténganlas presentes, ténganlas claras, evidenciar contradicción, superar contradicción, aclaración pertinente, refrescar memoria. Creo que son de las que nos dan la pauta para una mayor litigación y los invito para que ustedes hagan uso de ellas en las audiencias de juicio.
Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro. Si nos permite, para darle la oportunidad al auditorio de poder realizarle unas interrogantes, con todo gusto, quien desee plantearles algunas preguntas al maestro Engelbert, por favor, alce la manita virtual a efecto de que el asistente que nos apoya en esta ocasión les aperture el micrófono, por favor. Hay una mano levantada del licenciado José Antonio Leiva. Si nos puede apoyar, por favor, asistente. Bueno, Adelante, licenciado. Adelante. sí, licenciado, nada, un saludo desde aquí del puerto de Acapulco. Mi pregunta es concreta, su señoría. Al momento de que se está en materia de juicio, el tribunal establece cuál va a ser la mecánica de las pruebas a desahogar. Entonces, ¿cómo puedo, como defensa, introducir una prueba material? Y ya me marcó la pauta el tribunal, que mi estrategia para hacer mi defensa consiste en testimoniales y una prueba material. Pero si el tribunal me marca, primero son testimoniales, periciales y al último las pruebas materiales, ¿qué puedo hacer yo para tener esta estrategia que ya armé? Maestro, perdón, no logro escuchar con claridad la intervención del compañero. Bueno. Y licenciado José Antonio, ¿podría de nueva cuenta compartir la pregunta? Es Si que... se acerca un poco más al micrófono, el licenciado. Sí, claro. Mi pregunta es, su señoría, en audiencia de juicio, como usted nos decía, desahogamos nuestras pruebas periciales, documentales, pero si el tribunal de enjuiciamiento me marca cuál va a ser la pauta de cómo se desahoguen las pruebas, por decir primero las periciales, después las finales, y al último los objetos prueba, ¿cómo puedo yo hacer mi defensa utilizando objetos materiales si el tribunal no me lo permite? Muy bien. Bueno, a ver, yo creo que hay finalmente les voy a hablar de mi experiencia profesional y creo que la mayoría de los compañeros aquí del estado de Guerrero lo realizamos. Cuando inicia la audiencia de juicio oral, nosotros cuestionamos, el juez presidente cuestiona a las partes, en este caso al fiscal, al asesor jurídico y al defensor, ¿cuál va a ser el orden en que van a desahogar sus pruebas? Es decir, son las propias partes las que establecen la forma en la que van a ir haciendo su desfile probatorio. Me resulta extraño que un tribunal de enjuiciamiento diga, bueno, vamos a desahogar primero testimoniales, después vamos a desahogar periciales y por último evidencia material y después los documentos. Yo creo que eso no es facultad del tribunal de enjuiciamiento. Finalmente, quienes son dueños de la prueba, en el sentido que lo estoy expresando, o del manejo de la prueba, pues son las partes. Son ustedes en las tribunales, ustedes van a indicar, bueno, señoría, de acuerdo a mi estrategia de defensa y a mi teoría del caso, ¿sí? Lo que yo voy a realizar y voy a desahogar primero va a ser el testimonio de X persona y posteriormente haré uso de la evidencia material que traigo como propuesta para incorporar a juicio y posteriormente seguiré con los siguientes testigos y cuando llegue el testigo Y, incorporaré el documento. Creo que el tribunal no tendría oposición para que se pudiera realizar la incorporación de la prueba en ese orden, porque finalmente ustedes son quienes conocen la carpeta y ustedes tienen que darle el orden cronológico al tribunal para que el tribunal vaya analizando adecuadamente cuál es su propuesta fáctica. Entonces, no sé si a lo mejor el argumento se confunde con lo que se debate en audiencia intermedia. Hay algunos compañeros que para evitar dilaciones en las audiencias intermedias, le dicen a los abogados, a ver, abogado, va usted a ofertar su medio de prueba y le voy a pedir que lo haga primero las testimoniales, posteriormente las periciales y por último documentales y prueba material. Tal vez ahí puede el juez de control señalar
cómo puede irse debatiendo la prueba para que se pueda admitir en el auto de apertura, en el dictado del auto de apertura. Pero finalmente, cuando ya está dictado y ya se remitió el auto de apertura al tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de enjuiciamiento solamente tiene el auto de apertura y observamos cuál es la prueba que se pretende desahogar en juicio. Pero no necesariamente tiene que ser así como se dictó el auto, porque en la audiencia de debate es lo que se les cuestiona a las partes y serán ustedes quienes tendrán que realizar eso. Yo creo que si hay oposición del tribunal, pues eso, si es usted defensor, pues eso atenta contra una defensa técnica y adecuada, porque finalmente yo creo que el defensor es quien tiene la estrategia que mejor le conviene a su defendido y será la defensa quien determine cómo habrá que utilizar esa prueba o ese medio de prueba que se convertirá en prueba si es que se incorpora a audiencia de juicio en los términos que hemos señalado. Espero haber dado respuesta a su interrogante, licenciado. Muchas gracias, maestro. Aperturamos el foro para otra pregunta más antes de dar por concluido esta sesión. Quien guste, de igual forma, ya sabe, alce la manita, por favor, virtual, para efecto de que le abran el micrófono. ¿Alguien más? Creo que no hay interrogantes, preguntas, aclaraciones. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo desde Zacatecas. Un gusto. Usted había hecho el comentario de ya cuando se hace la incorporación de la prueba, tanto la defensa como la contraparte tienen la posibilidad de debatir entre ellas. Mi pregunta es esta, ¿no es contraproducente de que le demos, por ejemplo, un particular le dé prueba o le dé modo de defensa al fiscal para que contragolpee en este caso al cliente? ¿No sale contraproducente ese de que se utilice la prueba tanto de una parte del fiscal como las pruebas que aporte el fiscal para el particular? Muy bien. Atendiendo a su cuestionamiento, yo creo que aquí depende de la estrategia de las partes. Eso ya creo que no incumbe al tribunal de enjuiciamiento. Lo que yo les comentaba es que el error que se comete una vez que se incorpora la prueba o la evidencia material, esto forma parte de la comunidad ya del probatoria que está en la audiencia de juicio y que eso puede ser utilizado por la contraparte. Claro, es un riesgo que existe, tal vez, pero eso dependerá de cómo analiza el asunto el abogado. Si usted es defensor y necesariamente la fiscalía tiene que incorporar un documento para acreditar la propiedad del vehículo que fue dañado o incorporar el arma con el cual se privó de la vida a una persona, pues usted la puede utilizar según los intereses que tenga en relación a su propuesta fáctica, a su teoría del caso. Y eso, pues, tendrá que hacerlo a través de la técnica de litigación, que puede ser contraproducente para la parte que ofreció la prueba, posiblemente, pero yo creo que aquí es en donde ustedes tienen que analizar puntual, medular y analíticamente cuáles son las situaciones que tienen en su teoría fáctica, es decir, sus puntos positivos o sus desventajas. Y tendrán en claro que posiblemente sus desventajas podrán ser utilizadas por su contraparte, pero para eso ustedes tienen que estar preparados. Y con ello poder incluso hacer argumentación a través del principio de contradicción para establecer que esa prueba material o esa prueba documental se ha incorporado y que en los términos que la pretende utilizar su contraparte, pues no podría generar convicción al juzgador. Es cuestión de argumento y de estrategia, maestro. Entonces, eso es lo que yo considero en relación a su cuestionamiento. Muy bien, su señoría. Un abrazo. Gracias. El maestro Virto quiere hacer uso de la voz. No sé si pudieran aperturarle el micrófono y con esta interrogante concluimos, por favor. Sí, gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. Bueno, excelente ponencia, señoría. Una Muy pregunta. amable. En términos del 357, se establece que no tendrá valor probatorio. Si se puede usted acercar un poquito más al micrófono, maestro, si fuera tan amable. A ver, ¿me escucha mejor? Ahí está mejor. El 357 establece que la prueba no tendrá valor
cuando no fue incorporada al proceso correctamente, palabras más, palabras menos. Sí. Como lo expuso la ponencia. Ahora bien, en el supuesto sin conceder que haya sido incorporada incorrectamente, pero la contraparte no se inconformó, ustedes en Guerrero, ¿qué opinión les merece esa situación? Esto lo advierto en términos del principio de contradicción que tenemos las partes, ¿no? Para poder contradecir la prueba. Entonces, si está incorporada incorrectamente, pero la contraparte no se opuso a la misma, ¿ustedes la valoran o no la valoran? Muy bien. Mire, sobre esa situación, en la experiencia profesional con algunos compañeros que integramos tribunal, es una cuestión que se genera mucho la polémica para la discusión, porque hay criterios de unos compañeros jueces que dicen algunos, bueno, a ver, si el ejercicio no se hizo adecuadamente y la parte contraria, la contraparte, no se opuso o no hubo objeciones para poderse realizar ese ejercicio, pues el artículo 357, haciendo una interpretación literal de la norma, señala que la prueba no tendrá valor si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones del código. Y entonces, esa es una interpretación que se le da, es decir, no importa que la contraparte no lo haya realizado adecuadamente o no haya existido oposición, porque a mí me faculta la ley para que al momento de analizar y valorar la prueba, deba de atender a estas circunstancias. Y si no se ingresó conforme a las reglas procesales del código, pues yo no tengo que otorgarle valor. Algunos otros lo ven de otra manera y dicen, bueno, finalmente es responsabilidad del abogado, porque él es el que tiene el conocimiento técnico, ¿sí? Para poder advertir esto. ¿De qué manera lo podríamos solucionar, licenciado? Bueno, tal vez porque no conocemos cuál es la estrategia de la defensa tal cual, pero si en audiencia de juicio nosotros como tribunal estamos observando que el oferente de la prueba está realizando un ejercicio que no se apega a las reglas procesales y la contraparte advertimos que no hace ningún señalamiento, es decir, hace mutis, podríamos nosotros posiblemente generar una alerta en el sentido de que o el abogado no está atento o el abogado desconoce del sistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo sí los invito a ustedes a que, si ustedes conocen la técnica y saben qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, considero yo que lo más correcto es que ustedes hagan sus manifestaciones en audiencia, porque se corre un riesgo finalmente en el momento de la valoración. Y dependiendo de la perspectiva del tribunal, se podrá analizar o no en los términos que pusieron la prueba en relación al valor probatorio que se le pueda asignar. Entonces, si nos vamos a una interpretación literal, pues es muy claro el código que dice que no se tiene que dar valor probatorio cuando la prueba no fue incorporada a proceso conforme a las disposiciones del código. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con ello porque podría correr el riesgo de que tal vez el defensor se le genere un llamado de atención en la audiencia, en el sentido de que si no está atento, ponga la atención debida o manifieste o estamos observando que no tiene conocimiento del sistema. Entonces, esos son los riesgos que se establecen. No hay un criterio uniforme realmente y todo dependerá del tribunal de enjuiciamiento y de las manifestaciones de las partes. Le agradezco mucho, licenciado, muy amable. Gracias. Maestro Engelbert, en el chat de Zoom nos hacen una pregunta. Raúl Salcedo nos escribe desde Perú, nos está viendo desde dicho país, y me voy a permitirle plantearle la interrogante si pudiera compartir la respuesta de manera muy concreta, maestro. Claro. Pregunta, aunque tal vez pareciera que no guardara relación con el tema que disertó el día de hoy, sin embargo sí tocó el mismo de manera muy sucinta. Me voy a permitirle darle lectura. Dice, ¿el juez de oficio puede excluir prueba pese a una correcta incorporación de la misma por las partes procesales? Habla de la exclusión de los medios de prueba en la etapa intermedia, oficiosamente por parte del órgano jurisdiccional. Ok. Bueno, en la experiencia, insisto, profesional, yo soy de la postura de que un juez
tendría que ser proactivo en la audiencia intermedia, pero con límites. Yo no considero que de manera oficiosa tenga que sustituirse a las partes el juez para poder excluir algún medio de prueba. Pero hablemos de un absurdo. Por ejemplo, para dar respuesta a lo que me están mencionando, si el debate se centra en un hecho de tránsito terrestre y se pretende ofertar una prueba en materia de necropsia, pero no hubo lesionados, solamente fueron daños, pues es evidente que ese medio de prueba no guarda relación con el hecho. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer el juez en ese momento? Bueno, invitar a las partes y hacerle ver que a la contraparte, decir, a ver, abogado, usted tiene claro cuáles son las circunstancias de la acusación, el hecho motivo de acusación. Este medio de prueba que se está ofertando es evidentemente y notoriamente impertinente porque no tiene relación con el hecho. Y yo le voy a pedir a usted que esté atento a esto, porque si no, seguramente estoy observando que usted no tiene conocimiento del sistema. Finalmente, la postura puede ser compartida o no. Hay algunos otros jueces que de manera oficiosa lo hacen. En otra entidad tengo un compañero juez que llega a la audiencia y dice, no, yo no genero mucho debate, yo digo se admiten estas y de oficio lo hacen. Pero yo creo que eso atenta contra el principio de oralidad y contradicción. Finalmente, ¿qué es lo que impera aquí? Y yo creo que de manera oficiosa no tendría por qué el tribunal de enjuiciamiento, el juez de control, excluir prueba en los tópicos que he mencionado. Muchas gracias, maestro Engelbert, por su respuesta. Pues bueno, llegamos al final de esta sesión virtual de aprendizaje. Estamos seguros de haber cumplido con las expectativas generadas, motivo por el cual agradecemos y reconocemos la lúcida exposición del maestro Engelbert Chavarría Pita, quien aportó genuinamente sus conocimientos adquiridos en su vasta trayectoria profesional, con la finalidad de alcanzar el objetivo inmediato en el camino de la superación de cada uno de ustedes. Puedo resumir la trayectoria de nuestro ponente con 3 palabras: trabajo, disciplina y perseverancia. Son valores permanentes que dan resultados precisamente que todos esperamos, los cuales reconozco son palpables en la labor cotidiana de nuestro ponente. Y precisamente estos son valores que permean al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes y que pretende difundir a todos ustedes a través de estos foros que se han aperturado por diversas plataformas. Muchas gracias, maestro Engelbert Chavarría Pita, por su aportación, por su excelsa disertación. Existen diversos comentarios, tanto en la aplicación Zoom como en Facebook Live, muy positivos, desde luego, agradeciendo su ponencia, resaltando la claridad y nitidez con la que abordó el tema, y también nos están solicitando que en posteriores ocasiones nos pudiera estar acompañando. Maestro, las puertas del Centro de Estudios están abiertas, para cuando usted lo desee, atendiendo la petición de todas las personas que nos están sintonizando a través de las plataformas ya mencionadas. Muchas gracias, maestro. Quiero darle lectura a un reconocimiento que a la postre le vamos a hacer llegar. Maestro Engelbert, usted nos indica la forma, ya sea vía correo electrónico, de manera física. Si me permite darle lectura. Con todo gusto. Textualmente, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes otorga el presente reconocimiento al maestro Engelbert Chavarría Pita, juez de control y enjuiciamiento penal del Poder Judicial del Estado de Guerrero, por su participación en la conferencia denominada Incorporación de Documentos y Evidencia Material en la Audiencia de Juicio Oral, celebrada el día 4 de junio del año 2020 a través de las plataformas Zoom y Facebook Live. Evidentemente viene firmada por el presidente del Centro de Estudios y en su momento, maestro, como ya lo mencioné, le haremos llegar dicho reconocimiento. Gracias a todos y a todas por acompañarnos, por estar siguiendo las actividades que realiza el multicitado Centro de Estudios. En posteriores ocasiones vamos a invitar al maestro para que nos siga aportando sus conocimientos. Sin lugar a dudas, no será la primera ni la última vez, salvo que el maestro Engelbert nos indique otra cuestión. Al contrario, maestro, nada más
agradecer al Centro de Estudios la invitación, a tu persona, licenciado, por haberme invitado a este foro, a todos los que estuvieron conectados en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. También agradezco el permitirme dirigirme a ustedes y con todo gusto, en el momento que ustedes me indiquen, estaré con ustedes para poder charlar y tener pláticas de esta naturaleza. Muy agradecido con todos. Muchas gracias, maestro Engelbert. Gracias a todos de nueva cuenta por acompañarnos y cuenten con las diapositivas que nos hará llegar el maestro Engelbert y se las enviaremos por sus correos electrónicos que nos han aportado en el chat de Zoom. Bueno, no me resta más que despedirme de ustedes, deseándoles buena noche e invitarlos para que el día de mañana también nos acompañen a la siguiente sesión de aprendizaje virtual. Nos estará acompañando la juez doctora Ana María Raya Razo, que es juez del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y nos hablará sobre los beneficios carcelarios y sustitución de penas. La invitación está abierta para que nos puedan acompañar y sigan, pues desde luego, observando nuestras actividades académicas. Que tengan buena noche todos y todas. Nos vemos el día de mañana. Que estén bien. Un abrazo.